El ático ejecutivo con vistas al sur de Chicago pertenece a un hombre que amasó su fortuna gracias a la innovación en ciberseguridad, pero que ahora se enfrenta a un problema que su propia tecnología no ha podido evitar. Robert Chen se encuentra frente a los ventanales del piso 65, con su reloj Patek Philippe personalizado, valorado en $470,000, reflejando la luz del sol de Illinois, contemplando el horizonte mientras el sistema de seguridad de su empresa, supuestamente impenetrable, fue violado hace 3 días, lo que provocó el robo de $12 millones a través de criptomonedas, algo que 17 expertos en seguridad no pueden explicar. Su situación, un director ejecutivo de ciberseguridad cuya propia seguridad ha fallado estrepitosamente, comenzó cuando unos hackers se infiltraron en la red protegida de su empresa el martes pasado, eludiendo todos los protocolos de defensa. La investigación cuesta $680,000, incluyendo el análisis forense, las pruebas de penetración y las auditorías de seguridad de emergencia. El patrimonio neto de Robert asciende a $6,400 millones, ganados a lo largo de 26 años como director ejecutivo de una empresa tecnológica de la lista Fortune 500 que ofrece soluciones de seguridad empresarial. Su sede central en Brickell, Miami, da empleo a 8,700 personas. Nada de eso importa cuando su producto estrella, comercializado como Inhackeable, se ha visto comprometido y la violación amenaza con $340 millones en contratos existentes si los clientes pierden la confianza en sus sistemas de seguridad. El problema se agravó durante las 72 horas transcurridas desde que el arquitecto jefe de seguridad de Robert en el ayuntamiento le comunicó que la brecha utilizaba métodos de explotación desconocidos que las pruebas de penetración nunca habían identificado. El sistema requiere descubrir cómo los atacantes eludieron la autenticación multifactorial, los canales cifrados y la detección de intrusiones antes de que más clientes cancelen sus contratos. Robert tiene un máximo de 48 horas antes de que los principales clientes invoquen las cláusulas de violación que rescinden los acuerdos. Desde el ataque, Robert ha consultado a 23 empresas de ciberseguridad. Ha pagado $1,200,000 por análisis forenses de emergencia de los laboratorios de seguridad del MIT, Stanford y UC Berkeley, y ha autorizado todos los escaneos de diagnóstico para intentar identificar las vulnerabilidades. Todos confirmaron la misma frustrante conclusión. La metodología de la violación es sofisticada, más allá de los patrones de ataque estándar, lo que sugiere que los hackers entendían la arquitectura del sistema mejor que sus propios ingenieros. Robert contrató a Keisha Washington, una especialista en ciberseguridad con 31 años de experiencia en la coordinación de respuestas a violaciones, por $950,000 para la gestión integral de la investigación. Señor Chen, los atacantes eludieron su autenticación de formas que nuestros forenses no pueden replicar, explicó Keisha durante la reunión de emergencia de ayer en su sede de Chicago. Sabían exactamente qué capas de seguridad evitar, qué protocolos tenían debilidades no documentadas. Hemos gastado $680,000 en análisis y no hemos encontrado nada. La arquitectura de su sistema parece sólida, pero $12 millones desaparecieron por canales que no deberían existir. Encuentre las vulnerabilidades, exigió Robert con un control ejecutivo que apenas ocultaba su terror profesional. He construido esta empresa sobre la base de la excelencia en seguridad. Si mi propio producto falla, todos los clientes se irán. Con el debido respeto, señor, gastar dinero en análisis no revela los fallos. Necesitamos a alguien que piense como los atacantes, que vea las vulnerabilidades que las pruebas de seguridad convencionales pasan por alto. La directora de tecnología de Robert,
Una mujer llamada Rebeca Torres revisa las reclamaciones del seguro. La brecha se produjo hace 72 horas. La normativa del juzgado municipal exige su divulgación en un plazo de 5 días. El seguro denegó la cobertura inmediata alegando protocolos de seguridad inadecuados. La ironía definitiva para una empresa de ciberseguridad. Robert paga a los investigadores mientras la reputación de su empresa se derrumba. Es entonces cuando Robert lo ve por primera vez, un hombre sin hogar en el estacionamiento del edificio, visible a través de los monitores de seguridad. El hombre tiene unos 38 años, es blanco y lleva ropa que delata años de vida en la calle. Se ofrece como voluntario para el mantenimiento del edificio, ayudando al personal de limpieza con sus inesperados conocimientos técnicos sobre los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Robert lo despide inmediatamente. Tiene que ocuparse de la supervivencia de su empresa. El enfrentamiento tiene lugar a las 2:17 p.m., cuando Robert baja a la oficina de seguridad del estacionamiento. El hombre sin hogar está sentado cerca de la estación de monitoreo de cámaras, organizando los horarios de mantenimiento con eficiencia sistemática. Su credencial de voluntario dice Kevin O'Brien, apoyo a las instalaciones. Está demacrado, pero se comporta con una confianza técnica inesperada. Sus manos muestran callos por vivir en la calle, pero se mueven con precisión experta por las interfaces del teclado. Mientras Robert pasa apresuradamente hacia otra consulta de seguridad, suena su teléfono. Keisha le da una noticia que requiere una decisión inmediata. Señor Chen, 3 clientes más acaban de invocar las cláusulas de incumplimiento. Son 8 contratos por un total de 240 millones suspendidos a la espera de la verificación de seguridad. Quieren una confirmación independiente de que sus sistemas son seguros. Tenemos 48 horas para demostrar que las vulnerabilidades se han solucionado, pero aún no podemos identificar qué han explotado los atacantes. Robert se detiene. Las palabras le provocan un pánico visceral. Su empresa está perdiendo contratos porque los expertos en seguridad no pueden encontrar las fallas que los hackers explotaron sin esfuerzo. Eso es totalmente inaceptable, dice Robert con voz temblorosa. Somos una empresa de ciberseguridad. Encontrar vulnerabilidades es literalmente lo que hacemos. Te digo la verdad. Las pruebas convencionales no revelan lo que vieron los hackers. Necesitamos a alguien que entienda la arquitectura del sistema a un nivel que nuestros analistas no alcanzan. Robert termina la llamada, con las manos temblorosas por la furia impotente. Tiene 400 millones de dólares, pero no puede identificar cómo falló su propia seguridad. Kevin O'Brien habla desde la oficina de seguridad, con una autoridad inesperada en su voz. Señor, su sistema de seguridad tiene 12 fallos. Robert se gira, con irritación mezclada con pánico. ¿Perdón? He estado viendo las imágenes de sus cámaras para realizar tareas de mantenimiento, dice Kevin con cautela. La arquitectura de seguridad visible a través de los protocolos de monitoreo, las secuencias de autenticación, la segmentación de la red, los patrones de detección de intrusiones. Señor, usted no tiene un problema de brecha de seguridad. Tiene 12 fallas arquitectónicas fundamentales que cualquier atacante experto explotaría. Así es como se llevaron 12 millones sin activar las alarmas. La oficina de seguridad del estacionamiento se queda en silencio. El personal de mantenimiento se vuelve para mirar. Escucha, dice Robert, con voz peligrosa y una ira apenas controlada. La arquitectura de seguridad de mi empresa no es asunto tuyo. Tiene razón, admite Kevin, pero pasé 19 años como especialista en pruebas de penetración antes de perderlo todo.
Reconozco las vulnerabilidades arquitectónicas cuando las veo, porque las he identificado en 47 sistemas empresariales. Y si no corrige estos 12 fallos específicos, los atacantes volverán y se llevarán todo, mientras sus expertos siguen probando defensas que no son el problema. Las manos de Robert comienzan a temblar, no por la ira, sino por la horrible posibilidad de que un hombre sin hogar haya identificado lo que se le escapó a un análisis forense de $1.200.000. ¿Me estás diciendo que 23 empresas de seguridad no lograron encontrar los fallos que tú detectaste en las imágenes de las cámaras? Te estoy diciendo que tu seguridad sigue a la perfección las mejores prácticas del sector y que precisamente por eso ha fallado, afirma Kevin con devastadora certeza. Las mejores prácticas asumen que los atacantes siguen patrones esperados. Estas 12 fallas existen porque su arquitectura prioriza el cumplimiento normativo sobre la seguridad real. La brecha no rompió sus defensas, las eludió aprovechando supuestos de diseño que sus pruebas nunca cuestionaron. Las palabras caen con un peso apocalíptico. Robert mira fijamente a este desconocido sin hogar que afirma que su arquitectura de seguridad de $1.000 millones es fundamentalmente defectuosa. ¿Quién es usted?, susurra Robert. Lo que Robert no sabe es que Kevin O'Brien era uno de los principales evaluadores de penetración del mundo antes de que una tragedia destruyera su carrera. Y en los 33 meses que lleva sin hogar, ha aprendido que algunos conocimientos sobre seguridad se vuelven muy valiosos cuando se pierde todo lo demás. La pregunta es si el terror de Robert Chen superará su orgullo lo suficiente como para escuchar a un hombre sin hogar que afirma saber qué falla en los sistemas de seguridad que los expertos no pueden descifrar. Kevin O'Brien se encuentra cerca de la oficina de seguridad del estacionamiento en Chicago, observando a Robert Chen alejarse con el paso característico de los ejecutivos cuyas empresas se enfrentan a crisis existenciales mientras los costosos expertos no ofrecen soluciones. Kevin reconoce ese paso porque lo tenía hace 19 años en una oficina diferente, en una ciudad diferente, cuando su propia experiencia no pudo evitar lo que más importaba y la industria de la seguridad insistía en que sus sistemas eran impecables. Un coordinador de instalaciones, un joven llamado Marcus Washington, se acerca al puesto de voluntariado de Kevin. Ese era Robert Chen. Hace 3 días, su empresa sufrió una filtración de 12 millones. 8 clientes importantes suspendieron sus contratos. Todo el mundo habla de cómo falló su propia seguridad. Sé qué es lo que falla, dice Kevin en voz baja, más para sí mismo que para Marcus. ¿Lo sabes? Kevin, tú eres el encargado de las instalaciones. No puedes... Te estoy diciendo la verdad, le interrumpe Kevin con suavidad. Su sistema tiene 12 fallos de arquitectura. Puedo verlos en los protocolos de seguridad. Marcus parece inseguro, pero no le descarta. Kevin lleva 6 meses como voluntario y el personal del edificio ha notado su extraordinario conocimiento de la arquitectura de redes, su vocabulario técnico, que no debería pertenecer a alguien que vive en la calle. El olor de los sistemas de refrigeración de la sala de servidores transporta a Kevin, 19 años atrás, a la empresa de ciberseguridad del centro de Atlanta, donde trabajaba como probador de penetración senior, ganando $540,000 al año y dirigiendo las operaciones del equipo rojo que identificaba las vulnerabilidades de los sistemas empresariales antes de que los atacantes pudieran explotarlas. Kevin O'Brien, hacker ético certificado con credenciales de seguridad del MIT, investigador publicado con 62 artículos sobre las debilidades de la arquitectura de sistemas, el experto al que las empresas llamaban cuando su seguridad necesitaba pruebas de ataque en el mundo real.
Recuerda estar de pie en ese centro de operaciones de seguridad de Atlanta a los 19 años, trabajando junto a su mentor Samuel Brown, analizando el sistema de un cliente de servicios financieros que afirmaba tener un cifrado de grado militar, pero que tenía fallas fundamentales de diseño. La arquitectura parecía perfecta sobre el papel: autenticación multifactorial, canales cifrados, detección de intrusiones, idéntica a la que ahora comercializa la empresa de Robert Chen. Mira más allá de las listas de verificación de cumplimiento, le había dicho Samuel, estudiando los diagramas de red. Las mejores prácticas crean arquitecturas predecibles. Los atacantes no rompen la seguridad, la eluden aprovechando los supuestos de diseño que todos hacen porque siguen los mismos estándares. Kevin había estudiado ese sistema durante 96 horas antes de identificar 12 fallos específicos que existían no a pesar de las mejores prácticas, sino precisamente por ellas. Secuencias de autenticación que priorizaban la comodidad del usuario por encima de la seguridad, segmentación de la red que creaba rutas de travesía, sistemas de monitoreo que generaban tantas alertas que se volvían ignorables. Los fallos eran invisibles para las auditorías de cumplimiento, pero obvios para cualquiera que pensara como un atacante en lugar de como un auditor. Esa metodología hizo a Kevin rico y respetado, pero finalmente lo destruyó cuando su esposa Sarah, analista de ciberseguridad en su empresa, murió en un ataque selectivo perpetrado por los hackers que Kevin había desenmascarado. Los delincuentes eludieron el sistema de seguridad de su casa utilizando técnicas que el propio Kevin había documentado y asesinaron a Sarah como venganza por su testimonio, que envió a sus cómplices a una prisión federal. Kevin liquidó sus $1.8 millones en activos para contratar a investigadores privados que nunca encontraron a los asesinos. El dolor destrozó a Kevin en 8 meses. Su rendimiento se deterioró al trabajar 20 horas al día tratando de identificar a los atacantes, perdiéndose evaluaciones críticas de clientes. La empresa le obligó a dimitir alegando problemas de juicio y responsabilidad. Le revocaron sus autorizaciones de seguridad después de que lo arrestaran por irrumpir en el apartamento de un sospechoso en un intento de investigación por su cuenta. Sus habilidades técnicas seguían siendo excelentes, pero su reputación quedó destruida por los rumores de inestabilidad, obsesión e incapacidad para afrontar el asesinato de su esposa. La ejecución hipotecaria de su casa en Atlanta se produjo hace 33 meses, cuando los gastos legales de su detención, $340,000 en abogados defensores, se lo llevaron todo. Kevin descubrió que su experiencia en pruebas de penetración no se traducía en empleabilidad cuando tu historial muestra cargos penales y problemas de salud mental. Terminó en la calle, trabajando como voluntario en el mantenimiento de edificios porque estar cerca de la infraestructura de la red le hacía sentir conectado con el recuerdo de Sarah y con la carrera que había perdido por el dolor y la rabia. La atención de Kevin vuelve al presente cuando ve a Robert Chen salir del ascensor del estacionamiento, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro devastado por recibir más cancelaciones de contratos. Rebecca Torres camina a su lado, con una expresión de impotencia profesional. Kevin se pone de pie con su decisión cristalizada. El sistema de Robert tiene 12 fallos. Está seguro gracias al mismo análisis arquitectónico que identificó vulnerabilidades en 47 sistemas empresariales. El patrón de violación, la confusión de los expertos, la incapacidad de encontrar vulnerabilidades. Es una debilidad arquitectónica típica que las auditorías de seguridad pasan por alto porque prueban las defensas en lugar de cuestionar los supuestos de diseño. Se acerca cuando Robert y Rebecca se detienen cerca de la entrada de la oficina de seguridad. «Señor Chen, espere»,
Necesito hablar con usted sobre las vulnerabilidades de su sistema. Robert se da la vuelta, reconociéndolo. Usted es el hombre sin hogar de antes. Pensé que habíamos terminado. Con el debido respeto, señor, no habremos terminado hasta que su empresa comprenda por qué 23 empresas de seguridad no pueden encontrar lo que los atacantes explotaron, dice Kevin con firmeza. He analizado su arquitectura de seguridad a través de los protocolos de monitoreo visibles en las cámaras. Su sistema no tiene vulnerabilidades explotables, tiene 12 fallos fundamentales de diseño que hacen que la explotación sea inevitable. Rebecca entrecierra los ojos. Eso es imposible. Nuestra arquitectura ha superado todas las auditorías de cumplimiento. He pasado 19 años como probador de penetración en el centro de Atlanta, interrumpe Kevin. He identificado vulnerabilidades en 47 sistemas empresariales. La arquitectura de Robert sigue a la perfección las mejores prácticas, y ese es precisamente el problema. Las mejores prácticas dan prioridad al cumplimiento normativo sobre la seguridad real, lo que crea patrones predecibles que los atacantes eluden en lugar de romper. ¡Seguridad!, grita Robert, con la voz tensa por la ira y la esperanza desesperada. ¡Saquen a este hombre de...! Su autenticación utiliza múltiples factores estándar del sector, pero el intervalo de actualización de tokens crea una ventana de 47 segundos en la que el secuestro de sesiones es indetectable, insiste Kevin con urgencia. La segmentación de su red sigue las directrices del NIST, pero crea rutas de movimiento lateral a través de cuentas de servicio compartidas. Su detección de intrusiones genera 17.000 alertas diarias, lo que entrena a sus analistas a ignorar las anomalías. No se trata de errores, sino de supuestos arquitectónicos que sus auditorías nunca han cuestionado. Rebecca se ha unido a ellos, con su tableta lista. Señor Chen, deberíamos llamar a seguridad. Espere, dice Keisha Washington, que aparece desde el ascensor. ¿Cómo identificaría 12 fallos específicos a partir de las imágenes de las cámaras? Porque los sistemas de cámaras se conectan a la misma arquitectura de red, revelando secuencias de autenticación, patrones de monitoreo y lógica de control de acceso, responde Kevin. No necesito el código fuente para identificar fallos de diseño. Necesito ver cómo interactúan los componentes. Su sistema prioriza la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo por encima del aislamiento de la seguridad, lo que crea dependencias explotables. Robert mira a Kevin como si lo viera por primera vez. ¿Está diciendo que nuestra arquitectura tiene fallos fundamentales? Estoy diciendo que su arquitectura es fundamentalmente predecible, corrige Kevin. Los atacantes no encontraron exploits novedosos, sino que explotaron las decisiones de diseño que toma todo sistema que cumple con la normativa. Por eso los forenses no encontraron nada. Estás buscando lo que se rompió cuando nada se rompió. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado, solo que no de forma segura. La entrada del estacionamiento se ha convertido en un escenario. El personal del edificio observa. Los guardias de seguridad merodean cerca. Kevin siente que su credibilidad pende de este momento. Keisha habla con cautela. Si te equivocas, habremos perdido el tiempo con teorías arquitectónicas mientras los atacantes podrían volver a atacar. Si tengo razón y me ignoras, gastarás millones en arreglar vulnerabilidades imaginarias, mientras siguen existiendo 12 vulnerabilidades reales, replica Kevin. Déjame documentar los fallos. Si no puedo proporcionar hallazgos procesables, expúlsame. Si puedo, entenderás por qué tu seguridad falló a pesar de ser perfectamente compatible. Robert Chen se queda paralizado, con el terror y la posibilidad luchando en su rostro. Su empresa está muriendo. Un hombre sin hogar afirma saber por qué.
La brecha parece imposible de salvar. Demuéstralo, dice Robert finalmente. Dame una razón verificable para creerte a ti en lugar de a 23 empresas de seguridad. Kevin lo mira a los ojos. Dame 4 horas con la documentación de tu arquitectura. Si no puedo identificar 12 fallos específicos y explotables con medidas correctivas, habrás perdido 4 horas. Si puedo, sabrás exactamente qué explotaron los atacantes y cómo solucionarlo. El desafío flota en el aire de la tarde de Chicago. La experiencia arquitectónica de un hombre sin hogar contra el análisis combinado de las principales empresas de ciberseguridad del mundo. Mañana se demostrará quién tiene razón. Pero hoy, Kevin O'Brien lo ha apostado todo a sus 19 años de experiencia, que la falta de hogar no ha borrado. El desafío se hace realidad a las 3:04 p.m. Cuando Robert Chen concede a Kevin 4 horas de acceso a la documentación arquitectónica en una sala de conferencias segura de la sede de Chicago. Keisha Washington establece las condiciones. Si Kevin identifica 12 vulnerabilidades específicas y explotables con vías de solución, Robert implementará las correcciones de inmediato. Si Kevin fracasa, quedará expulsado de forma permanente y Robert continuará con el análisis forense convencional. El plazo de análisis finaliza a las 7:04 p.m. Un plazo muy ajustado con 8 contratos y $240 millones en juego. Tienes 4 horas, dice Robert en la sala de conferencias del piso 42. Keisha, Rebecca y nuestros arquitectos senior observarán. Si tus 12 fallos no son verificables y explotables, estás acabado. Si tienes razón, habrás salvado a mi empresa. Lo que está en juego es evidente: demostrar su genio arquitectónico o enfrentarse a un despido permanente. Rebecca lo documenta todo en su computadora portátil. Marcus observa desde el soporte informático. Keisha observa con escepticismo profesional. 2 arquitectos de seguridad senior, Christopher Lee y Daniel Patel, con 47 años de experiencia combinada, están listos para cuestionar cada hallazgo. Kevin comienza su evaluación arquitectónica a las 3:09 p.m. en la sala de conferencias, rodeado de diagramas de red, flujos de autenticación y especificaciones del sistema que se muestran en 3 monitores. La sala huele a café y tensión mientras la élite tecnológica de Chicago observa a un hombre sin hogar analizar lo que sus expertos no pudieron descifrar. La seguridad arquitectónica no consiste en encontrar errores, sino en cuestionar las hipótesis de diseño, explica Kevin, mostrando la arquitectura de autenticación. Fallo número 1. El intervalo de actualización de los tokens. El estándar del sector es de 60 segundos para la experiencia del usuario, pero su implementación crea una ventana de 47 segundos en la que los tokens de sesión siguen siendo válidos después de cerrar la sesión, lo que permite el secuestro si los atacantes capturan el token durante esa ventana. Es probable que la brecha haya aprovechado esto para recolectar tokens de sesiones terminadas. Espera, dice Rebecca, revisando los registros de autenticación en su computadora portátil. Nuestra cronología de la brecha muestra que los atacantes accedieron a los sistemas utilizando credenciales de una sesión que había finalizado 42 segundos antes. Lo atribuimos a errores en la marca de tiempo del registro. No es un error en la marca de tiempo. Es la persistencia del token aprovechando el intervalo de actualización, confirma Kevin. La práctica estándar da prioridad a la experiencia fluida del usuario sobre el aislamiento de la seguridad. Falla 2. La segmentación de su red sigue perfectamente las directrices del NIST, creando zonas de seguridad. Pero las zonas se comunican a través de cuentas de servicio compartidas con privilegios elevados. Los atacantes comprometieron una cuenta de servicio y atravesaron 5 zonas de seguridad sin activar alertas.
ya que la comunicación entre zonas desde cuentas de servicio se considera tráfico normal. Christopher Lee examina los registros de la red con creciente preocupación. El análisis forense mostró un movimiento lateral entre zonas, pero no pudimos identificar el vector de ataque. Si las cuentas de servicio compartidas son la vía, son una necesidad arquitectónica para la comunicación de los microservicios, responde Kevin, pero crean túneles privilegiados a través de su segmentación. Por eso los atacantes se movieron sin ser detectados. Estaban utilizando su propia arquitectura tal y como estaba diseñada. La sala de conferencias queda en absoluto silencio. Un segundo, 2, 3, 4. La expresión escéptica de Robert se transforma en reconocimiento a medida que surgen los patrones. En realidad, eso es correcto según nuestra implementación de microservicios. Las cuentas de servicio necesitan acceso entre zonas para operaciones legítimas, lo que hace que las operaciones ilegítimas sean indistinguibles de las legítimas, explica Kevin. Falla número 3. Su sistema de detección de intrusiones genera 17.243 alertas diarias. Puedo verlo en su panel de control SIEM. El 97% son falsos positivos debidos a reglas de monitoreo agresivas. Sus analistas clasifican quizás el 4% de las alertas. La brecha activó 54 alertas que fueron ignoradas en el ruido, porque su centro de operaciones de seguridad está entrenado para descartar anomalías. Daniel Patel saca el registro de alertas del día de la brecha con una expresión de consternación profesional en el rostro. 54 alertas. Aquí están, marcadas como de baja prioridad porque coincidían con patrones que vemos cientos de veces al día. Literalmente, vimos la brecha y la descartamos como algo normal. Eso es fatiga de alertas por exceso de monitoreo, afirma Kevin con precisión tras 19 años identificando estos patrones. Las mejores prácticas dicen que hay que monitorearlo todo. La realidad dice que monitorearlo todo te ciega ante los ataques reales. Fallo 4. Su autenticación multifactorial utiliza códigos SMS, un estándar del sector, ampliamente utilizado y completamente eludible mediante ataques de intercambio de SIM. Los registros de la brecha muestran que se accedió a 3 cuentas de administrador tras la verificación del código SMS, lo que sugiere que los atacantes utilizaron ingeniería social con los proveedores de telecomunicaciones para controlar las SIM. Geisha examina los registros de autenticación con horror y un respeto creciente. 3 cuentas de administrador comprometidas en un intervalo de 18 minutos, todas ellas utilizando códigos SMS válidos. Supusimos que se trataba de una amenaza interna, pero si se trata de un intercambio de SIM, entonces los atacantes no rompieron su MFA. La eludieron utilizando procesos de telecomunicaciones legítimos, confirma Kevin. La MFA basada en SMS supera las auditorías de cumplimiento, pero sigue siendo fácilmente explotable. Son 4 fallos documentados en 47 minutos y quedan 8 más. Rebecca, Christopher, Daniel y el equipo de seguridad reunido observan cómo Kevin demuestra una experiencia que la falta de hogar no ha borrado. La capacidad de sintetizar el análisis de la arquitectura, la metodología de ataque y el diseño del sistema para identificar vulnerabilidades que los costosos análisis forenses no han detectado. La sala de conferencias de la sede central de Chicago se llena de la incómoda sensación de que un probador de penetración sin hogar podría estar exponiendo fallos de seguridad fundamentales que toda su industria perpetúa a través de las mejores prácticas. Kevin continúa con los fallos del 5 al 8 de forma sistemática. Canales cifrados que utilizan TLS-1, un obsoleto para la compatibilidad con sistemas heredados, controles de acceso a bases de datos que otorgan privilegios excesivos para simplificar las operaciones,
sistemas de respaldo que almacenan credenciales en cifrado reversible, limitación de la tasa de API demasiado alta para su usabilidad. Cada fallo se documenta con valores de configuración específicos, métodos de explotación y pasos de corrección. Cada fallo se confirma a través de registros existentes que muestran que la brecha explotó exactamente esas debilidades. A las 5:37 p.m., Kevin ha documentado 11 fallos con precisión técnica que Christopher y Daniel verifican con los análisis forenses de la brecha. Todos los vectores de ataque coinciden con las vulnerabilidades arquitectónicas que Kevin identificó solo a partir de los documentos de diseño. 11 fallos confirmados, dice Christopher, con su ego profesional destrozado. Todos ellos explotados durante la brecha. En 47 años nunca había visto un análisis arquitectónico tan preciso. Robert se queda paralizado, observando el trabajo de Kevin. 8 fallos habrían sido convincentes. 11 con explotación verificada son una reivindicación devastadora. Kevin saca el componente final de la arquitectura a las 5:41 p.m. La cadena de escalada de privilegios. Falla número 12. Su infraestructura en la nube utiliza roles IAM predeterminados, con acceso de administrador para la automatización de la implementación. Es la mejor práctica de DevOps para una implementación rápida, pero las credenciales de implementación comprometidas otorgan un control total de la infraestructura. Los atacantes utilizaron esto para la etapa final, escalando desde la cuenta de servicio robada hasta los privilegios de administrador y el acceso a la cartera de criptomonedas. Así es como se llevaron $12 millones después de eludir su perímetro. Daniel revisa los registros de acceso a la nube con las manos temblorosas. Se accedió a la función de implementación en el momento de la violación. Se concedió acceso de administrador IAM completo. Esa es la cadena de ataque, concluye Kevin. 12 vulnerabilidades arquitectónicas, cada una de ellas siguiendo las mejores prácticas del sector, que juntas crean una ruta de compromiso completa desde el acceso externo hasta el robo de criptomonedas. Su seguridad no falló, funcionó exactamente como estaba diseñada, solo que no de forma segura. El análisis arquitectónico concluye a las 5:47 p.m. en la sala de conferencias de la sede de Chicago, 2 horas y 38 minutos antes de la fecha límite de 4 horas de Kevin. Las 12 vulnerabilidades se documentan con precisión técnica, los métodos de explotación se verifican con los registros de violación y se proporcionan medidas correctivas con cambios de configuración específicos. Christopher Lee y Daniel Patel completan su revisión de verificación, cotejando los hallazgos de Kevin con 3 días de análisis forense que costaron $1,200,000 y no revelaron nada. Evaluación definitiva de vulnerabilidades de Kevin. 12 fallos arquitectónicos, explotados secuencialmente durante la violación. Persistencia de tokens que permite el secuestro de sesiones, verificado en 42 segundos de compromiso. Movimiento lateral de cuentas de servicio privilegiadas a través de 5 zonas de seguridad, verificado en los registros de red. Fatiga de alertas por 17.243 notificaciones diarias que ocultan 54 alertas de violación, verificado en los registros SIEM. Eludir la autenticación multifactorial por SMS mediante el intercambio de tarjetas SIM. 3 cuentas de administrador comprometidas en 18 minutos. TLS-1. Un obsoleto que permite ataques de intermediario, privilegios excesivos de la base de datos que otorgan acceso a la exfiltración de datos, cifrado de copias de seguridad reversible que expone las credenciales, límites de velocidad de API permisivos que permiten intentos de fuerza bruta, roles de implementación de IAM predeterminados
que proporcionan una ruta de escalada de administrador a carteras de criptomonedas. Tiempo total de análisis, 2 horas y 43 minutos. Ruta de explotación total, capacidad de violación completa desde el acceso externo hasta el robo de 12 millones de dólares. Christopher Lee presenta los resultados de la verificación a Robert Chen, Keisha Washington, Rebecca Torres y los altos directivos reunidos. Marcus graba el momento en su tableta. 2 miembros de la junta directiva llegan para una reunión informativa de emergencia. Daniel Patel muestra una comparación entre la explotación prevista por Kevin y la cronología real de la violación. Una correlación perfecta. La verificación ha concluido, dice Christopher, con voz que denota una devastación profesional. Las 12 vulnerabilidades identificadas por Kevin fueron explotadas durante la violación. No algunas, no la mayoría. Todas y cada una de ellas. En 47 años de arquitectura de seguridad, nunca me había equivocado de forma tan catastrófica en el diseño de un sistema. Robert Chen se quedó completamente paralizado cuando apareció la verificación que mostraba 12 fallos arquitectónicos que coincidían perfectamente con la explotación de la violación. Todo su cuerpo se quedó sin palabras en una extrema cámara lenta, con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, al reconocer visceralmente que un probador de penetración sin hogar identificó en 163 minutos lo que 23 empresas de seguridad y un análisis forense de $1.200.000 no detectaron en 72 horas. Que todas las medidas defensivas que su empresa comercializaba como inhackeables fallaron no por ataques sofisticados, sino por la explotación predecible de las opciones de diseño estándar del sector. Su mandíbula se abre, su boca se mueve sin emitir sonido mientras intenta procesar el catastrófico fracaso de la industria. El color se desvanece del rostro de Robert tan completamente que Rebecca se inclina hacia él instintivamente. La sangre huye literalmente de sus rasgos hasta que su piel parece fantasmal bajo la iluminación de la sala de conferencias y luego vuelve a fluir violentamente cuando el oxígeno inunda un cerebro que se enfrenta a la imposible verdad de que su empresa de seguridad de $1.000 millones construyó una arquitectura siguiendo todas las mejores prácticas, y que esa es precisamente la razón por la que falló. Sus manos comienzan a temblar, primero solo los dedos contra la mesa de conferencias, luego los brazos enteros. El sudor aparece en su frente a pesar del control de la temperatura. Su garganta se mueve convulsivamente durante 34 segundos antes de que salgan las palabras. Tenía razón, dice Robert con voz entrecortada, quebrada por el horror y el reconocimiento. El vagabundo, Kevin, identificó 12 fallos en menos de 3 horas. Todos los equipos forenses, todos los consultores de seguridad, todas las auditorías, todos validaron nuestra arquitectura como conforme y segura, y un hombre sin hogar con acceso a los documentos de diseño demostró que habíamos construido un sistema explotable siguiendo los estándares del sector. La sala de conferencias de la sede central de Chicago permanece en absoluto silencio durante 17 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mientras todos procesan la revelación. Entonces, Daniel Patel jadea, rompiendo el silencio con una brusca inspiración. Dios mío, ¿viste la correlación de la línea de tiempo? Todas y cada una de las vulnerabilidades explotadas en la secuencia que Kevin predijo. Keisha Washington examina la reconstrucción de la brecha con una sorpresa profesional que se transforma en respeto.
En 31 años de ciberseguridad nunca había sido testigo de un análisis arquitectónico tan preciso. Kevin no solo predijo qué fallos existían, sino también cómo los atacantes los encadenarían para comprometerlo por completo. Se trata de una experiencia en pruebas de penetración al nivel del MIT que se consigue con 19 años de experiencia. Rebecca graba con su computadora portátil, documentando el momento en que el análisis del voluntario sin hogar resolvió lo que había desconcertado a toda la industria de la seguridad. La tableta de Marcus captura el reconocimiento devastado de Robert. Los miembros de la Junta son testigos de una reivindicación imposible que amenaza todo lo que creían sobre las prácticas de seguridad. La verdad completa sale a la luz cuando Kevin explica cómo identificó los fallos. Reconoció el patrón arquitectónico a los pocos minutos de ver la autenticación del sistema de cámaras, porque los mismos supuestos de diseño aparecen en todos los sistemas empresariales que cumplen con la normativa. Dar prioridad a la experiencia del usuario sobre el aislamiento de la seguridad. Seguir las mejores prácticas que crean patrones predecibles, pasar las auditorías implementando listas de verificación en lugar de cuestionar si estas listas abordan las amenazas reales. La brecha no explotó vulnerabilidades desconocidas, sino las consecuencias predecibles de las decisiones estándar del sector que todos los profesionales de la seguridad toman, porque los marcos de cumplimiento las recompensan. Supe que algo iba mal cuando oí que el análisis forense de $1,2 millones no encontró nada. Explica Kevin en voz baja, sin mostrar ningún triunfo. Esa combinación específica, un análisis costoso que revela 0 exploits, a pesar de la brecha exitosa, sugiere problemas arquitectónicos que las pruebas no detectan, porque éstas verifican el cumplimiento, no la seguridad. Su sistema pasó todas las auditorías, porque éstas miden el cumplimiento de los procesos, no la resistencia a los ataques. Christopher Lee confirma que la crítica arquitectónica de Kevin expone problemas fundamentales en toda la industria de la seguridad empresarial. Estas 12 fallas existen en prácticamente todos los sistemas que cumplen con las normas, porque todos seguimos los mismos estándares, implementamos las mismas mejores prácticas y pasamos las mismas auditorías. El análisis de Kevin demuestra que nuestra industria valida la previsibilidad y la llama seguridad. Robert se acerca a Kevin con las manos aún temblorosas y su identidad profesional destrozada. Has salvado a mi empresa. 23 empresas de seguridad validaron nuestra arquitectura. Una investigación forense de $1,2 millones no encontró nada, y tú identificaste 12 fallos explotados en 163 minutos porque analizaste las hipótesis de diseño en lugar de probar las defensas. Usted confió en el consenso del sector, responde Kevin con amabilidad. El problema es que el consenso crea previsibilidad y la previsibilidad permite la explotación. Su arquitectura falló porque estaba diseñada profesionalmente, auditada minuciosamente y cumplía perfectamente con la normativa. No es culpa suya, es culpa del sector por confundir el cumplimiento normativo con la seguridad. Keisha ya ha iniciado una reparación de emergencia implementando las 12 soluciones específicas de Kevin. Reducir la actualización de tokens a 7 segundos, eliminar las cuentas de servicio privilegiadas mediante una arquitectura de confianza cero, implementar la correlación de alertas para reducir el ruido en un 89%, sustituir la autenticación multifactorial por SMS por tokens de hardware, actualizar TLS a 1. 3. Implementar el acceso a la base de datos con privilegios mínimos, utilizar el cifrado asimétrico para las copias de seguridad, aplicar límites estrictos a la tasa de API
y eliminar las funciones IAM predeterminadas que requieren concesiones de privilegios explícitas. La implementación de las medidas correctivas cuesta $340,000, frente a los $12 millones ya robados y los $240 millones en contratos suspendidos. Rebecca lo documenta todo. El análisis de Kevin, completado en 163 minutos, que predice la cadena de explotación exacta. La verificación de Christopher y Daniel, que confirma todos los fallos. La cronología que muestra cómo un probador de penetración sin hogar resolvió lo que $1,2 millones en análisis forenses no pudieron, y las implicaciones para el sector de que el cumplimiento normativo no significa seguridad. La grabación de la tableta de Marcus captura el momento en que la industria de la ciberseguridad se enfrenta a que ese voluntario sin hogar poseía una experiencia que todo su marco profesional había pasado por alto, que 19 años de experiencia en pruebas de penetración superan a las auditorías de cumplimiento, cuando la experiencia analiza la arquitectura en lugar de probar las defensas. La sala de conferencias de la sede de Chicago se llena de testigos para completar la reivindicación. Kevin O'Brien, sin hogar durante 33 meses, despedido como personal de apoyo de las instalaciones, casi expulsado por seguridad, demostró de forma absoluta, innegable y catastrófica que tenía razón sobre las vulnerabilidades arquitectónicas que ponían de manifiesto el fracaso de toda la industria a la hora de distinguir entre cumplimiento normativo y seguridad. Y Robert Chen se sienta devastado y reconociendo al mismo tiempo, observando a Kevin O'Brien, el hombre sin hogar al que casi expulsó, el probador de penetración del centro de Atlanta, que lo perdió todo por una tragedia, el analista arquitectónico que identificó en 163 minutos lo que había desconcertado a 23 empresas de seguridad, y sabiendo que la diferencia entre la supervivencia y el colapso de su empresa se reducía a si era lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la experiencia hablaba desde circunstancias inesperadas. La historia de lo que ocurrió en la empresa tecnológica de Robert Chen, incluida en la lista Fortune 500, se difunde por el sector de la ciberseguridad estadounidense como un caso de estudio sobre por qué a veces la experiencia arquitectónica existe, donde la especialización centrada en el cumplimiento normativo la pasa por alto. La empresa de Robert se recupera por completo en los 14 días siguientes, aplicando los 12 pasos de corrección de Kevin, restaurando los 8 contratos suspendidos por valor de $240 millones y evitando nuevas infracciones. Los fallos arquitectónicos que Kevin diagnosticó en 163 minutos resultaron ser completamente solucionables, con el diseño centrado en la seguridad que recomendó, en lugar de la arquitectura centrada en el cumplimiento que permitió el robo de $12 millones. Robert Chen crea la Fundación Sarah O'Brien de Arquitectura de Seguridad, con una dotación inicial de $3.700 millones, que lleva el nombre de la difunta esposa de Kevin, y que ofrece revisiones gratuitas de la seguridad arquitectónica de los sistemas empresariales, financia programas de consultoría de pruebas de penetración en todo el país y apoya a los profesionales de la seguridad que antes se encontraban sin hogar y buscan recuperar sus credenciales. La fundación contrata específicamente a expertos en ciberseguridad, cuyas tragedias personales interrumpieron sus carreras, pero no borraron su experiencia. Kevin acepta un puesto permanente creado por Robert, director de arquitectura de seguridad en la empresa tecnológica Fortune 500, donde trabaja junto a Christopher Lee y Daniel Patel, combinando la metodología de pruebas de penetración con el diseño de sistemas empresariales. Su salario es de $540,000 anuales,
igual que sus antiguos ingresos en el centro de Atlanta, más una vivienda que cubre un apartamento de 2 dormitorios cerca del sur de Chicago. En 48 horas, se muda de las calles donde había vivido durante 33 meses. La empresa patrocina la restauración de su habilitación de seguridad, la verificación de sus credenciales del MIT y la renovación de sus certificaciones. La transformación se convierte en una reforma sistémica de la forma en que la ciberseguridad empresarial aborda el diseño de sistemas. La empresa de Robert implementa el Marco de Arquitectura de Seguridad Primero, que exige que todos los diseños de sistemas se sometan a análisis de pruebas de penetración antes de las auditorías de cumplimiento, con una revisión arquitectónica obligatoria que identifica los patrones predecibles que explotan los atacantes. La investigación revisa 187 sistemas de clientes empresariales diseñados utilizando el enfoque de mejores prácticas anterior y encuentra 63 en los que la validación de cumplimiento ocultaba supuestos arquitectónicos explotables. La empresa establece una junta independiente de revisión de la arquitectura de seguridad. Redirige 2. $1 millón en costos de auditoría de cumplimiento hacia pruebas de penetración iniciales, y las tasas de violación de los clientes disminuyen un 67% en 12 meses, a medida que los arquitectos aprenden a diseñar para resistir los ataques, en lugar de pasar las auditorías. Christopher Lee y Daniel Patel transforman su práctica de arquitectura después de presenciar la intervención de Kevin. Implementan la consulta obligatoria de pruebas de penetración para todos los diseños. Reconocen los límites de los marcos de cumplimiento cuando las normas dan prioridad a la previsibilidad sobre la seguridad y desarrollan un programa de capacitación adoptado por 89 equipos de seguridad empresarial en todo el país, que enseña a los arquitectos a cuestionar si las mejores prácticas abordan las amenazas reales o simplemente satisfacen las listas de verificación. Los meses siguientes transforman la forma en que Robert Chen entiende la experiencia en seguridad y las normas del sector. Ejerce como presidente de la fundación que promueve la restauración de las credenciales de los profesionales de la seguridad que antes eran personas sin hogar, reduciendo su patrimonio a $2.700 millones mediante continuas donaciones benéficas, pero ganando perspectiva al reconocer que la falta de hogar de Kevin no borró los conocimientos sobre pruebas de penetración del centro de Atlanta que salvaron a su empresa. Aprende que la sabiduría en materia de seguridad existe independientemente de las circunstancias actuales cuando la experiencia sobrevive a la tragedia personal. Kevin O'Brien trabaja 4 días a la semana como director de arquitectura de seguridad, dirigiendo un equipo de 6 consultores que él mismo reclutó, todos ellos antiguos probadores de penetración, arquitectos de seguridad y hackers éticos sin hogar que perdieron sus carreras por devastaciones personales, pero conservaron su experiencia técnica. Su enfoque combina la formación del MIT con la sabiduría adquirida al perder a Sarah, y su tasa de éxito en la identificación de patrones arquitectónicos explotables supera el 76% porque entiende tanto los marcos de cumplimiento como la metodología de ataque que proviene de 19 años de pruebas de sistemas pensando como adversarios en lugar de como auditores. Los ingresos de la empresa de Robert aumentan un 23% durante el año siguiente, ya que los clientes reconocen la arquitectura de seguridad que resiste los ataques en lugar de limitarse a pasar las auditorías. La retención de contratos mejora hasta el 94%. La empresa se convierte en líder del sector en diseño centrado en la seguridad
y 42 competidores adoptan procesos de revisión arquitectónica similares tras presenciar los resultados. 11 meses después de que Kevin interviniera en el estacionamiento del edificio, Robert regresa al mismo lugar donde inicialmente rechazó a un hombre sin hogar que le ofrecía consejos de seguridad. Se encuentra cerca de la oficina de seguridad donde Kevin trabajaba como voluntario, pero ahora el recuerdo es diferente. Su comprensión de la experiencia y la validación de la seguridad se transformó al aprender que la falta de hogar puede coincidir con conocimientos que salvan vidas y que los marcos de cumplimiento por sí solos no pueden proporcionar. Kevin está a su lado revisando los protocolos de las cámaras de seguridad con el personal de mantenimiento del edificio, ya no invisible con su desgastada insignia de voluntario, sino reconocido con las credenciales ejecutivas de la empresa que reflejan su carrera restaurada. Sin embargo, sigue teniendo la misma sabiduría arquitectónica que poseía cuando era indigente, un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, que la tragedia personal no borra la competencia profesional, que el valor no viene determinado por las circunstancias, sino por si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás. Solía pensar que las auditorías de cumplimiento y las normas del sector determinaban la calidad de la seguridad, reflexiona Robert, mientras observa a Kevin consultar con el personal sobre la arquitectura del sistema de cámaras. Ahora sé que la experiencia a veces existe en lugares donde el sector de la seguridad ha dejado de buscar, que el hombre sin hogar, al que casi hecho, poseía los conocimientos de pruebas de penetración que salvaron a mi empresa del colapso. Cualquiera puede aprender a ser humilde si está dispuesto a aceptar que el valor no se mide por las credenciales o el cumplimiento, sino por la sabiduría arquitectónica que sobrevive incluso cuando todo lo demás se pierde. La historia que comenzó con una violación catastrófica y casi terminó con el colapso de la empresa se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia trasciende las circunstancias, cómo la sabiduría genuina requería escuchar las voces que la falta de hogar había silenciado, cómo la diferencia entre el teatro de la seguridad y la seguridad real a menudo se reduce a una elección. Eres lo suficientemente humilde para aprender de las personas que la tragedia ha destrozado, y lo suficientemente valiente para aceptar que ser indigente no significa ser incompetente. Nunca subestimes a la persona que otros pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has descartado a alguien cuya experiencia no reconocías? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de Robert cuando un desconocido sin hogar identificó 12 fallos arquitectónicos mientras que 23 empresas de seguridad y $1,2 millones en análisis forenses no encontraron nada? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por las circunstancias, sino por el conocimiento que sobrevive a todo lo que destruye todo lo demás.